Norma Internacional de Auditoría 705. Modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor independiente. La Norma Internacional de Auditoría 705 presenta las responsabilidades del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando el auditor determina que luego de formarse una opinión sobre los estados financieros, se necesita una modificación a esta. De acuerdo a esta modificación, el auditor puede distinguir tres tipos de opiniones: opinión con salvedad, opinión negativa y abstención de opinión. El auditor define cuál tipo de opinión presentar de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Por ejemplo, si los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa, si no se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia, y cuáles son los efectos de esas circunstancias sobre los estados financieros según el juicio del auditor. Las representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros pueden surgir en asuntos relacionados a lo apropiado de las políticas contables, la aplicación de las políticas contables o lo apropiado o adecuado de las revelaciones en los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es presentar una opinión modificada sobre los estados financieros cuando determina que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa o cuando el auditor no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia acerca de que los estados financieros como un todo están libres de representaciones erróneas. Definiciones. Penetrante. Término utilizado para describir el efecto de las representaciones erróneas sobre los estados financieros como un todo o el efecto de no haber detectado esas representaciones erróneas por no obtener la suficiente y apropiada evidencia. Estos efectos, a juicio del auditor, pueden no limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas. Están limitados y representan o pueden representar una parte importante de los estados financieros y en relación con las revelaciones son fundamentales para que los usuarios entiendan los estados financieros. Opinión modificada. Opinión del auditor que puede ser opinión con salvedad, opinión negativa o abstención de opinión. Requisitos. Circunstancias en que se requiere una modificación a la opinión del auditor. El auditor debe modificar su opinión cuando determina que, de acuerdo a la evidencia obtenida, concluye que los estados financieros no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa o cuando no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia para concluir que los estados financieros están libres de representaciones erróneas. Determinación del tipo de modificación a la opinión del auditor. El auditor, de acuerdo a su juicio, determinará el tipo de modificación a realizar a la opinión sobre los estados financieros como un todo. De esa manera se pueden definir tres tipos de opinión. Opinión con salvedad. El auditor presentará una opinión con salvedad cuando determina que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa que no son penetrantes para los estados financieros. De la misma manera, cuando no se obtiene la suficiente y apropiada evidencia acerca de que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, pero sus efectos sobre los estados financieros no son penetrantes. Opinión negativa. El auditor presentará una opinión negativa cuando, a partir de la evidencia obtenida, concluye que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas y éstas son penetrantes para los estados financieros. Abstención de opinión. El auditor debe abstenerse de presentar su opinión cuando no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros pueden presentar representaciones erróneas que podrían ser de importancia relativa y penetrantes para los estados financieros. Asimismo,
Cuando el auditor determina que existen faltas de seguridad y a pesar de haber obtenido la suficiente y apropiada evidencia sobre las faltas, no puede formar una opinión sobre los estados financieros debido a los efectos de estas faltas sobre los estados. La incapacidad del auditor para obtener la suficiente y apropiada evidencia puede representar una limitación en el alcance de la auditoría y puede deberse a circunstancias fuera del control de la entidad, circunstancias relacionadas con la naturaleza u oportunidad del trabajo del auditor o limitaciones impuestas por la administración. Si el auditor determina que existe una limitación impuesta por la administración que genera la necesidad de presentar una opinión con salvedad o abstención de opinión, el auditor deberá solicitar a la administración que elimine dicha limitación. En caso de que la administración se niegue a realizar esa eliminación, el auditor deberá informarlo a los encargados del gobierno corporativo cuando sea posible, o realizar procedimientos adicionales para obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Si esto no es posible, el auditor deberá analizar las implicaciones y establecer qué procedimientos va a seguir, los cuales podrían ser la presentación de una opinión con salvedad o, de acuerdo a la gravedad de la situación, determinar si se abstiene de presentar su opinión o se retira del trabajo si es posible de acuerdo a las circunstancias. Formas y contenido del dictamen del auditor cuando se modifica la opinión. Cuando el auditor determina que es necesaria una modificación al dictamen, el auditor deberá incluir en su dictamen un párrafo que presente la descripción de las circunstancias de la modificación y especificar los casos en que se presenten representaciones erróneas de importancia relativa relacionadas a montos específicos, revelaciones narrativas o no revelaciones en los estados financieros. Este párrafo tendrá como título Base para una opinión con salvedad, Base para una opinión negativa o base para abstención de opinión, según sea el caso. Base para una opinión con salvedad. Los inventarios de la empresa se contabilizan en el balance general A. La administración no ha declarado los inventarios a un menor costo y valor neto de realización, sino que solo los ha declarado al costo, lo que constituye una desviación de las normas internacionales de información financiera. Los registros de la compañía indican que si la administración hubiera declarado los inventarios a un menor costo, el valor neto realizable habría sido necesario un monto de para asentar los inventarios. Por esta razón, nuestra opinión, exceptuando lo descrito anteriormente, determina que los estados financieros están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable. Los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento. Base para una opinión negativa. Como se explicó en la nota, la compañía no ha consolidado los estados financieros de la compañía subsidiaria XYZ que adquirió durante el porque no ha podido determinar los valores razonables de algunos activos y pasivos, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Los estados financieros no están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable. Los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento. Base para abstención de opinión. La inversión de la compañía en su empresa conjunta no se contabiliza en los estados financieros, lo que representa más de
X% de los activos de la compañía a 31 de diciembre de... No se nos permitió el acceso a la administración ni a los auditores, incluida la documentación, por lo cual no pudimos determinar si era necesario algún ajuste. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría conducida de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, debido a los asuntos descritos, no pudimos obtener suficiente y apropiada evidencia para proporcionar una base para una opinión de auditoría. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. Cuando el auditor determina que es necesario hacer una modificación a la opinión sobre los estados financieros, deberá comunicarlo a los encargados del gobierno corporativo, describiendo las circunstancias y razones para la modificación. www.auditul.org